alumnos, en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo de clasificación de los seres vivos. Habíamos iniciado este capítulo interesante explorando el mundo del reino monera y el día de hoy vamos a explorar el mundo del reino protista. Según la clasificación de Whittaker, los seres vivos se clasificaban en 5 grupos: el reino protista, el reino monera, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Conformaba el grupo de los 5 reinos que fueron clasificados tomando en cuenta los criterios de morfología y fisiología de los seres vivos. De esta manera, Whittaker agrupó a los seres vivos con ciertas características generales para su estudio. El día de hoy vamos a explorar el reino protista. Vamos a mencionar ciertas características generales y características específicas de este grupo. El reino protista, al igual que el reino monera, comparte una característica denominada el tamaño microscópico. El reino monera está conformado por organismos microscópicos, al igual que el reino protista. Pero la diferencia entre estos dos grupos es que el reino monera está conformado por organismos procarióticos, es decir, conformada por células que no presentan un núcleo definido. En cambio, estos grupos ya presentan una complejidad en su citoplasma con la conformación de un núcleo definido. Es decir, estas células son denominadas eucarióticas. Presentan un ADN, un material genético, encerrado en una envoltura denominada núcleo. Las células eucarióticas van a iniciar su formación a partir de este grupo. Y posteriormente los demás grupos van a estar conformadas por células eucarióticas. Estamos hablando de los hongos, las plantas, los animales, también están conformadas por células eucarióticas. La diferencia es que estos organismos son microscópicos eucariontes. Fueron los primeros organismos eucariontes y fueron microscópicos. Conformados principalmente por organismos denominados protozoarios, o llamados también animales microscópicos carroñeros. A ver, ¿a qué se refiere esta palabra? ¿Por qué animales, profesor? ¿Son animales? No, lo que pasa es que comparten un origen común, principalmente afín a los animales. Se ha determinado que el ancestro de los animales se encuentra en el grupo del reino monera. Hay un organismo denominado cuanoflagelado, el grupo de los cuanoflagelados, que tienen una afinidad con el precursor o el ancestro o el origen de los animales. Animales carroñeros también se refiere a que estos organismos son organismos heterótrofos, es decir, estos organismos tienen que abastecerse de otros organismos para incorporar su alimento, ¿no? Ellos no tienen la capacidad de poder desarrollar su propio alimento. Por lo tanto, estos son organismos heterótrofos, es decir, tienen que alimentarse de otros organismos para poder generar su energía, o para poder abastecerse de su energía. Ahí hay diferentes tipos de heterótrofos. Por ejemplo, hay un heterótrofo denominado osmótrico, ¿no? Osmótrico le llaman, ¿no? Los osmótricos son aquellos que absorben sustancias que pueden ser materia orgánica de producto animal, ¿no? Proveniente de un animal o una planta. Si es proveniente de un animal se denomina saprozoico. Si es proveniente de una planta, saprofíticos. Es decir, son organismos osmóticos, saprozoicos o saprofíticos. Entonces, estos organismos lo que van a hacer es absorber sustancias descompuestas de animales y vegetales, ¿no? Y de esta manera se alimentan, ¿no? Pero también pueden alimentarse de componentes sólidos, o sea, de otros organismos. Por ejemplo, aquí estamos observando a algunos protozoarios que se alimentan, por ejemplo, de otros protozoarios. Aquí tenemos el grupo de los ciliados. Estos dos individuos que hay aquí, estos dos individuos son el grupo de los ciliados. Este es el Dirinium. Es un protozoario, ¿no? El grupo de los ciliados, porque esto lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos a otro ciliado que se denomina paramecio, ¿no? Este paramecio
está siendo digerido por el dirinio. Miren cómo está siendo digerido. Justamente estos protozoarios van a alimentarse entre ellos, van a competir y van a nutrirse entre ellos, ¿no? Este es como un animal que tiene una boca ancha por el cual van a ingerir a estos paramecios, ¿no? Lo está ingiriendo. El dirinio se está comiendo a este protozoario denominado paramecio. Y por aquí tenemos a una ameba, que es otro protozoario, que está ingiriendo una partícula sólida, ¿no? A este tipo de nutrición heterótrofa se denomina fagocitosis. Fagocitosis, ¿no? La fagocitosis es otro tipo de nutrición que observamos también en los protozoarios. Pero todos son exclusivamente heterótrofos. Ellos no tienen la capacidad de poder producir su propio alimento, como una planta o como un alga, ¿no? como hemos observado anteriormente, ¿no? También como las bacterias que hemos desarrollado la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? Claro, ellos no tienen esa capacidad, no tienen capacidad de autosuficiencia, no dependen de otros organismos para poder obtener así su energía para sus actividades. Entonces ahí tenemos la nutrición heterótrofas, que pueden ser osmótricas, ¿no? Osmótricas o por fagocitosis, ¿no? Como lo observamos acá, ¿no? También otra característica importante es su metabolismo, que ya lo hemos desarrollado aquí. Otro tipo de metabolismo es, por ejemplo, la forma como obtienen sus gases para la respiración, ¿no? Principalmente estamos hablando del oxígeno. El oxígeno es incorporado de forma directa, ¿no? Aquí tenemos a una ameba cómo incorpora de forma directa a través de su membrana celular el oxígeno. Y de esta manera también elimina el dióxido de carbono. Este intercambio de sustancias, estos gases importantes para el metabolismo, para las actividades funcionales de estos protozoarios, son importantes, ¿no? Y lo hacen de manera directa, ¿no? Intercambio de gases de forma directa a través de la incorporación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Y por otro lado también observamos la forma como ellos eliminan o retiran las sustancias tóxicas en el interior, que se encuentran en el interior de la célula. Por ejemplo, la urea, el amoníaco, que son sustancias producidas por el metabolismo, por la descomposición de los alimentos, tienen que ser eliminadas porque son tóxicas. Entonces van a ver un organela, una estructura en el interior de estos organismos que van a eliminar esas sustancias. Ahí tenemos, por ejemplo, a una vacuola contráctil. Este tipo de vacuola, ¿no?, contráctil presenta vesículas alrededor. Estas vesículas se van a encargar de llevar las moléculas de agua a la vacuola para que estas vacuolas puedan retirarlas el exceso de agua que hay en el interior de esta ameba, ¿no? Entonces, eso más o menos es la forma como ellos eliminan las sustancias tóxicas que se encuentran en el interior de la célula producto de la descomposición de los alimentos, ¿no? Urea o amoníaco. De esa forma llevan a cabo la excreción o eliminación de sustancias de desecho. Por otro lado, también tenemos el hábitat, el lugar donde ellos se encuentran. Ellos son organismos acuáticos, ¿no? Generalmente acuáticos, ¿no? Se encuentran en lugares húmedos, como pueden observar aquí. Son organismos acuáticos que se encuentran en agua salada, en agua marina, ¿no? o en agua continental, agua dulce, pero también se encuentran en lugares húmedos, así como tenemos protozoarios que realizan simbiosis. Una simbiosis denominada, por ejemplo, comensalismo, ¿no? O una simbiosis denominada parasitismo, ¿no? Vamos a ver que hay ciertos grupos que son exclusivamente parásitos. ¿Y qué es un parásito, profesor? Un parásito es un organismo que perjudica a la otra especie, al otro individuo, ¿no? Causa un prejuicio en otro individuo, ocasionando la muerte del otro individuo, ¿no? Entonces, en cambio, este individuo que obtiene ese beneficio, ¿no?, tiene la de ganar, ¿no? Entonces, el parásito es el que perjudica y obtiene un beneficio del otro organismo. Es un organismo parásito. Y eso lo vamos a ver justamente en uno de los grupos de los protozoarios. Otra característica importante es la reproducción, ¿no? La forma como ellos proliferan o transmiten su información a sus descendientes, lo hacen de dos maneras, ¿no? De forma asexual o de forma sexual. La proliferación rápida de descendientes
es por una vía asexual. Estos organismos proliferan rápidamente de una forma sexual y lo hacen de varias formas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el más común es la bipartición, ¿no? La bipartición es lo más común que vamos a observar en estos organismos, ¿no? Aquí tenemos una bipartición. Es una bipartición a lo largo de este organismo. Este, por ejemplo, es un protozoario denominado, este de aquí es si no me equivoco, este de acá es esta célula, este organismo, ¿no? Llamado tripanosoma, ¿no? El de acá, ¿no? Es el mismo. Es un tripanosoma que se ha dividido de forma longitudinal. Es una bipartición longitudinal. Por ejemplo, aquí estos organismos también, que es un paramecio, también se divide de forma sexual. Bueno, este es otro ejemplo de sexual, ¿no? Pero voy a utilizar también esta especie para poder representar una bipartición, pero de forma transversal, ¿no? Entonces, repito de nuevo, los paramecios también se dividen de forma asexual, pero por bipartición transversal, es decir, de esta forma, ¿no? El paramecio se divide de esta forma, de forma transversal. Las amebas que observan aquí, estos protozoarios llamados amebas, también se dividen de forma por bipartición, pero bipartición múltiple, ¿no? Se dividen varias veces, ¿no? Bipartición múltiple se dividen las amebas. Y por último tenemos a este tipo de reproducción sexual, que es una fisión múltiple también, ¿no? Es cuando estos organismos son parásitos, ¿no? Ingresan a una célula y en el interior de la célula empiezan a dividir su núcleo, ¿no? Dividen los núcleos de una forma rápida, de tal manera que en un corto tiempo van a proliferar muchos núcleos en el interior de esa célula y la célula va a romper su membrana para que puedan salir todas esas células que se han generado a partir de una reproducción múltiple, ¿no? En el interior de la célula que va a perjudicar. Entonces, esto lo observamos en un grupo denominado de los esporozoarios. Es un plasmodium, ¿no? Es un parásito llamado plasmodium. Entonces, hemos mencionado la reproducción sexual. Ahora vamos a hablar de reproducción sexual. Cuando un organismo con un protozoario quiere tener la probabilidad o mayor probabilidad de supervivencia, tienen que escoger este tipo de reproducción. La reproducción sexual les va a permitir tener mejores condiciones de adaptación a su medio donde se desarrolla. Esta condición adversa, ¿no?, va a ser limitada por una reproducción sexual, pero la reproducción asexual, la sexual, le va a permitir que este individuo, este protozoario, tenga mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que la reproducción sexual se da por medio del intercambio genético, el intercambio de información. Van a existir dos progenitores que van a recombinar su información de tal manera que esta información que se ha generado va a permitir a los descendientes sobrevivir o tener mayor probabilidad de sobrevivir. En cambio, en la reproducción sexual no ocurre eso, sino que los individuos se dividen y los descendientes son idénticos al progenitor. Y si son idénticos al progenitor, este progenitor va a estar más expenso a morir, ¿no? Porque no va a cambiar su forma o su estrategia de supervivencia. Entonces, continuando con la reproducción sexual, hay varios tipos, ¿no? Hay uno que es denominado por singamia. La singamia es por gametos sexuales en cada progenitor, ¿no? Los progenitores tienen sus gametos sexuales, forman gametos sexuales que pueden ser de diversos tipos, ¿no? Los gametos sexuales pueden ser de igual tamaño, ¿no? Igual tamaño, igual forma, en todo sentido iguales, ¿no? En todo sentido, me refiero al tamaño y la forma, ¿no? Pero el material genético obviamente va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. Es en cuanto a la reproducción asexual por singamia, ¿no? Hay varios tipos, como le dije. Los gametos pueden ser igual o la misma forma y tamaño, ¿no? Igual en forma y tamaño. O también los gametos pueden tener la misma forma, pero diferente tamaño. O también pueden tener diferente forma y diferente tamaño, ¿no? Entonces, hay varias formas de los gametos, como pueden ser los progenitores, ¿no? En cuanto a su forma y tamaño. En general se llaman anisogamia, es decir, forman gametos y estos gametos van a intercambiar su información genética, se van a unir, ¿no? Formando un cigoto. Eso es lo más común, ¿no? Lo otro es por autogamia.
Es decir, un individuo, ahora, este individuo, por ejemplo, un individuo, solamente un progenitor, un individuo, va a recombinar su información, va a ordenar su información genética, reordena su información genética, formando gametos en su interior. Los gametos van a juntarse y se van a formar nuevos individuos, ¿no? Entonces, en el interior del individuo se forman los gametos sexuales, ¿no? Es por autogamia. El mismo individuo, el mismo progenitor, recombina su información genética, sin necesidad de obtener otro progenitor. Y el último, que es graficado aquí, que también es común en los protozoarios, es por conjugación. Este paramesio, por ejemplo, está compartiendo su información genética. Tenemos aquí a dos individuos que van a compartir su información genética mediante un canal de unión que permite trasladar su información genética de un lugar hacia otro. Este paramesio tiene dos núcleos, por ejemplo. Es un paramesio que tiene una característica de la presencia de un núcleo grande, llamado macronúcleo, que tiene las funciones vitales en el organismo, en este protozoario. Y el núcleo más pequeño se denomina micronúcleo, que tiene la función de la reproducción, ¿no? Este núcleo pequeño participa en la reproducción. En cambio, el grande solamente participa en los aspectos de las actividades más importantes de la célula, ¿no? De este organismo, ¿no? Pero la reproducción sexual es exclusiva justamente de los micronúcleos. A ver, les menciono esto porque justamente cuando se intercambia la información genética, lo que se recombina aquí es el micronúcleo. El micronúcleo empieza a recombinarse, ¿ya? Esa es la reproducción sexual por conjugación. Esto es en cuanto a las características generales, ¿no? Ahora, en cuanto a las características particulares de cada grupo, vamos a hablar justamente de la clasificación. Se van a clasificar en tres grupos principalmente. En verdad, esta es la clasificación más simple que hay, ¿no? Vamos a hablar de estos tres grupos y cuáles son sus aspectos más importantes en cada grupo. Por ejemplo, ¿qué criterios se toman para la clasificación? Se toma en cuenta la presencia de los órganos de locomoción, los órganos de movimiento, como que ellos tienen, por ejemplo, órganos de movimiento como los cilios, como los flagelos, como los pseudópodos. Algunos no se mueven, sino se deslizan, ¿no? Algunos no tienen, órganos de locomoción, no tienen estas estructuras, ¿no? Sino tienen otra forma de poder moverse, que es por deslizamiento, ¿no? Entonces, miren, ese es uno de los criterios que nos va a permitir clasificar a estos organismos, ¿no? Uno de los criterios más importantes, ¿no? Ahora lo clasificamos entonces en tres grupos: los sarcomastigóforos, los cilióforos y los apicomplexos. Profesor, sarcomastigóforo, ¿por qué le llaman así? Los sarcomastigóforos son aquellos protozoarios que presentan una serie de apéndices, ¿no? Y apéndices principalmente, y un movimiento a partir de de flagelos y de pseudópodos, ¿no? Tiene apéndices de movimiento, como los flagelos, y también pseudópodos, ¿no? Hay dos grupos, ¿no? Vamos a ver aquí el grupo de los sarcodinos, y aquí están los mastigóforos, ¿no? Sarcodinos y mastigóforos. En los sarcodinos, en los de acá, que es un ejemplo de la ameba, por ejemplo, en los sarcodinos encontramos que la característica más importante es la presencia de pseudópodos. Los pseudópodos son formaciones que se desarrollan a partir de la membrana, ¿no? La membrana tiene prolongaciones, ¿no? Esta membrana empieza a distorsionarse y formando prolongaciones. Diversas prolongaciones, ¿no? Ahí está, se denominan lobopodios, axopodios, ¿no? Tienen una serie de términos importantes que se van a caracterizar en cada grupo de estos sarcodinos, porque hay varios grupos, ¿no? He dibujado aquí a la ameba porque justamente es la especie más representativa, ¿no? La ameba, por ejemplo, es un sarcodino, ¿no? Es un sarcodino que presenta en su interior
en su interior presenta una región altamente concentrada, ¿no? Una región altamente concentrada. La región que está altamente concentrada de sustancias se denomina ectoplasma, ¿no? En cambio, el interior es poco concentrada. Bueno, aparte de esa característica, es la presencia también de organelas como la vacuola, ¿no? Aquí tenemos a una vacuola contráctil, ¿no? Justamente lo que representamos en este lugar es la vacuola contráctil, que regula la cantidad de agua en este organismo, en este protozoario. Tenemos aquí a la vacuola digestiva y aquí una serie de vacuolas pequeñas, ¿no? Los lisosomas, ¿no? Y aquí tenemos el núcleo. Presenta un núcleo, ¿no? Pero como ustedes pueden observar, la característica más importante es la presencia de este pseudópodo. El pseudópodo le llaman pseudópodos o falsopiés, ¿no? Estos pseudópodos o falsopiés son prolongaciones que permiten el movimiento de este protozoario, ¿no? Este protozoario se va a movilizar, ¿no?, mediante los pseudópodos. Pero también los pseudópodos cumplen una función importante en la incorporación de sustancias en la alimentación, ¿no? Como podemos observar, el pseudópodo está fagocitando un alimento por medio justamente del término fagocitosis, ¿no? Entonces, esta fagocitosis va a permitir la ingesta de alimento para la degradación en las vacuolas, ¿no? Las vacuolas las van a degradar esa vesícula, ¿no? Esa vesícula con alimento, ¿no? Porque se forma una vesícula y esa vesícula se une con la vacuola para la digestión, ¿no? La digestión de alimento. Entonces, ellos tienen un tipo de nutrición heterótrofa, ¿no? Heterótrofa por fagocitosis principalmente. Y como les mencioné, estas formaciones son diversas, ¿no? Estas formaciones que hacen la membrana, ¿no?, o pseudópodos, son diversas. La ameba, por ejemplo, forma los lobopodios. Pero también, como lo mencioné, hay otras formaciones, hay algunas que son mucho más rígidas, ¿no? Son como espinas, son unas estructuras filamentosas, ¿no? Son muy rígidas, algunas tienen un esqueleto calcáreo, ¿no?, carbonato de calcio, por ejemplo, o también de sílice, ¿no? Ahí tenemos también el grupo de los foraminíferos, ¿no? Hay una diversidad de grupos, ¿no?, que observamos aquí dentro de los los sarcodinos, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar del otro grupo. El otro grupo está conformado por los mastigóforos. Mastigófora proviene de flagelo, látigo unido al cuerpo, ¿no? Estos látigos unidos al cuerpo justamente son los flagelos. Los flagelos, como pueden observar, son apéndices que nacen del interior de este protozoario para justamente extenderse fuera de él y que le va a permitir justamente el movimiento, ¿no? Este órgano de locomoción importante puede tener diversidad de variantes, ¿no? Pueden tener uno, dos o más cantidad de flagelos, dependiendo también del grupo. Estamos hablando del grupo de los mastigóforos, ¿no? Pueden haber uno o más flagelos. En este caso, en el caso del trypanosoma, que son generalmente parásitos, en este trypanosoma, por ejemplo, tiene un flagelo que se extiende a lo largo de toda la membrana, el interior, ¿no? En el interior de toda la membrana, y después se extiende formando un látigo. Este flagelo, que se extiende a lo largo de la membrana, va a permitir justamente los movimientos ondulatorios de este protozoario, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos nombrar al trypanosoma cruzi, ¿no?, que produce el mal de Chagas. También podemos nombrar al trypanosoma falciparum, ¿no?, o el trypanosoma falciparum, ¿no?, que produce la enfermedad del sueño, ¿no? Entonces, hay varias enfermedades que están justamente relacionadas con estos parásitos intracelulares, ¿no?, que se encuentran principalmente en vertebrados, en el humano, ¿no?, que se desarrollan en el humano, ¿no? Entonces tenemos aquí al trypanosoma cruzi, que produce el mal de Chagas, y el trypanosoma falciparum, que produce la enfermedad del sueño. Por aquí tenemos a otro parásito, que es Giardia. Giardia es un parásito que se desarrolla
o que desarrolla problemas a nivel del aparato urinario y giardia, no, me refiero a este de aquí es principalmente giardia, no, hay otro parásito que es o el triconoma, que produce enfermedades urinarias y enfermedades a nivel genital, ¿no? Son problemas urinarios y genitales que produce justamente en los varones y en las mujeres, ¿no? Se llama tricomona, ¿no? El más importante de ellos, el más conocido, es tricomona vaginalis, ¿no? Que produce infecciones en las vías urinarias de las mujeres, ¿no? En los órganos reproductores de las mujeres, ¿no? Pero este de aquí es un protozoario parásito que produce problemas intestinales, ¿no? La giardia, ¿no? Giardia. Problemas intestinales. Como podemos observar, por ejemplo, este protozoario presenta una serie de flagelos, ¿no? Que nacen de dos núcleos. Este parásito tiene dos núcleos donde nacen flagelos, ¿no? Se extienden flagelos, y también en la parte terminal, la parte apical, la parte más extensa de acá, que forma dos flagelos alargados, ¿no? Tiene varios flagelos este tipo de protozoario, ¿no? Entonces, este es el grupo de los mastigóforos. Los mastigóforos. Produce giardia, entonces produce problemas intestinales. El otro grupo es el grupo de los ilióforos, ¿no? Los ilióforos están